Estamos acá en el Museo del Estallido Social. Este es un espacio autogestionado, autónomo, que nace producto de la necesidad de proteger el patrimonio cultural, artístico y político de la revuelta social de octubre de 2019. Una revuelta que en, en muchos casos, en muchas ocasiones, fue sindicada como un simple pataleo, o incluso llamarle estallido fue una forma de intentar llevarla solamente al contexto de lo violento y no de las justas demandas que por supuesto existen detrás de un levantamiento popular como aquel. Nosotros reconocemos en esta revuelta popular, en este estallido social, eh, un hito, lo reconocemos como un hito dentro de una revuelta popular permanente en Chile, que al menos podemos datar desde la resistencia a la dictadura cívico-militar desde 1973, que ha tenido por supuesto muchos hitos y uno de los más importantes, si no el más importante, podría ser el estallido social de 2019, que, como se puede reflejar en este espacio, eh, tuvo un volcamiento cultural muy fuerte. Las armas del pueblo están, y quedó muy claro, en la creatividad, en la capacidad de expresarnos. Las capacidades, las aptitudes creativas del pueblo chileno tienen su origen también en que históricamente somos un pueblo muy pobre, un pueblo que le toca resistir eh, desde el plato de comida, digamos. Y ya en la cocina podemos notar esos niveles de creatividad y de ahí en adelante todo empieza a tomar mucho más sentido. En lo artístico, por décadas se ha hablado de, históricamente se ha hablado de Chile como un país de poetas y lo que me gustaría recalcar es que se trata de un país de eh, artistas, de creativos. Ahí vamos mucho más allá también de las palabras, en las imágenes, en lo simbólico, donde también por supuesto reside la poesía. Hay una cantidad de herramientas enormes, desde el meme, el cántico en las calles, las formas de intervenir ante la televisión nacional y finalmente las eh, grandes obras que se fueron plasmando en los muros o que se manifestaron en las calles. Eh, en eso nos concentramos como Museo del Estallido Social, esa es nuestra militancia, en aquello somos voluntarios y desde ahí seguimos levantando las consignas y las luchas que siguen más vigentes que nunca y por lo demás se suman también nuevos desafíos que son los que posterior al estallido social, el contexto de pandemia, que por supuesto que golpea también muy duro a un pueblo pobre que resiste, eh, viene este proceso constitucional generado por la clase política en un acuerdo interno, en un pacto interno entre ellos, del cual no fuimos parte, solamente, como siempre, se nos permite participar de una democracia representativa donde tenemos que elegir entre lo malo y lo menos malo, como habitualmente es, para luego también someternos a una votación que nos permitiera sentir también esa pseudo representatividad en una variedad de constitucionales, ¿cierto? Que es como hablar de otra cámara. Y por supuesto que ahí no hay forma en que el pueblo en su gran extensión sea capaz de plasmar sus ideas, sus demandas, las formas en que quiere también expresarse o no. Eh, Queda todo supeditado a la voluntad de quienes estén ejerciendo esos cargos de poder político, eh, sus asesores y los negocios que son capaces de hacer también entre ellos en la interna. Funciona tal cual una Cámara de Diputados o una Cámara del Senado. Muy distinto a lo que proponía activamente el movimiento orgánico del estallido social, que fue más bien organizarse territorialmente, generar asambleas, formas quizás que por su
estética y formulación muy similar a las lógicas anarquistas, puede haber levantado una alarma lo suficientemente grave como para que decidieran generar estos pactos y empezar a transformar todo en un contexto eleccionario, electoral, donde se veía secuestrado el movimiento y las ideas en las campañas, en las capacidades de los partidos políticos de desprenderse y así. Dado ese contexto, lo que ya venía cantado, lo que ya estaba claro para muchos de nosotros y nosotras, por mucho que quisiéramos olvidarlos, nos hubiera encantado que la respuesta hubiese sido tan simple y que bastara con un voto venir a ganar. Pero esta ilusión que nos quisimos hacer se rompe rápidamente, se acaba el proceso constitucional producto de este pacto eh, criminal para nosotros, eh, es rechazado popularmente, es rechazado en las elecciones, a partir de, también de la misma lógica de campañas políticas que no están en el acceso general, no son parte de lo que somos capaces ni de comprender, ni de leer correctamente, ni de nosotros mismos levantar como alternativas eventuales. No están las condiciones ahora, históricamente podrían estarlas, pero también queda de nuevo siempre la duda de si es la fórmula seguir participando de estos procesos, de estos simulacros de democracia, que muy poco se parecen a lo que somos capaces de construir cuando nos organizamos. En, en ese mismo contexto, ya fracasado ese proceso, ya estamos en un nuevo gobierno que también ocurre producto del mismo secuestro democrático donde estamos obligados a elegir entre un mal y un mal menor, y ahí quedamos con esta alternativa que se presentó y se sigue nombrando a sí misma como una alternativa de izquierda, que en nada se parece a lo que conocemos como pueblo de izquierda, a lo que ejercemos como izquierda popularmente. En, se concentra, se dedica y profundiza en las lógicas del capital, en las lógicas del mercado, profundiza el sistema y el modelo al cual pusimos en duda abiertamente durante la revuelta de octubre, profundiza la fuerza y el poder de la clase política, que también fue la que estuvo puesta en duda durante octubre, y profundiza también la democracia representativa como tal, le da nuevamente ese poder que perdió, al menos virtualmente, durante el estallido social. Y este mismo gobierno es capaz entonces de decir, bueno, levantaremos un nuevo proceso donde serán bienvenidos los expertos que ya habían sido negados en el proceso anterior, eh, nominando a dedo, nominando arbitrariamente, por supuesto muy bien pensado, a distintos personajes, entre ellos grandes defensores de la dictadura militar y de criminales de lesa humanidad, abiertamente pedófilos seriales como Paul Schaeffer. Y ahí empiezan a caer estos apellidos como los Larraín, construyen una nueva realidad donde el proceso constitucional ahora tiene unos márgenes que ellos determinan, el proceso queda entregado al partido de ultraderecha mal llamados republicanos, mal llamados patriotas. Y estamos actualmente viviendo ese proceso con un gobierno que, no conforme con dejar abierto ese espacio de propaganda, que ya no es mucho más que eso, a una derecha eh, nefasta, totalmente atrasada, conservadora de ultra, digamos, no conforme con dejar ese espacio, con dejar esa carta abierta para ellos, eh, ha ejercido a través de las leyes, de la urgencia de leyes como la ley Naín Retamal, que es una ley que le permite a las policías de nuestro país dispararnos con impunidad bajo los criterios que ellos consideren.
En un país donde todavía no se resuelven los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, ni los crímenes de lesa humanidad durante el estallido social, ni los de hoy mismo, hay una carta blanca, una ley gatillo fácil, como le llamamos nosotros, para las policías, para la policía criminal, que es Carabineros de Chile. Y no contento con eso, además esa ley les permite actuar retroactivamente. Si esta ley fue creada y promulgada, celebrada alegremente por este gobierno, desde este año no quita que para atrás cada uno de estos agentes criminales pueda usarla en su beneficio para conseguir la impunidad que siempre se ha garantizado en Chile. ¿Significa que esa ley está siendo utilizada también por todos los casos que están conectados con la revuelta, el estallido social? Correcto. Hay policías que ya están saliendo libres gracias a la ley promovida y promulgada por Gabriel Boric y su conglomerado. Y estamos hablando de que, ¿qué es lo que le permite esta ley a Carabineros? Es que ellos tienen una defensa personal, una legítima defensa privilegiada. Es decir, que se subentiende que si el carabinero disparó es porque era absolutamente necesario. Y en cualquier otra condición toca demostrar lo contrario. Lo cual, por supuesto, es muy difícil. Quienes tienen las cámaras son ellos, no nosotros. Esta ley fue promulgada y el mismo día un carabinero descargó su UCI parado sobre el capó del vehículo de un joven, David Toro, de San Antonio, con la excusa de que este joven lo quería atropellar. Digamos. Fue una historia que se empezó a repetir muy rápidamente. Se acogió de inmediato a la ley Naín Retamal, o ley gatillo fácil, como le llamamos nosotros, este policía. Y si no es por los vecinos del sector y otros testigos, no nos enteramos o no se nos permitiría enterarnos que no hubo tal ataque a Carabineros, simplemente pasó lo que sabíamos que iba a pasar. Si ya habíamos entregado las armas a un montón de psicópatas sin entrenamiento y sin educación, ahora además les dimos permiso para dispararlas cuando quieran, a criterio propio y sin repercusiones. Eso fue uno de los primeros casos llamativos, ya llevamos 4, que han ejercido actualmente la ley gatillo fácil. Pero además, como esta ley entrega una impunidad retroactiva, al menos 6 casos ya de carabineros que están utilizándola como defensa. Algunos ya condenados han logrado salir libre o bajar sus medidas cautelares para, digamos, con el argumento de que ellos, la ley de ahora les permite haber actuado como actuaron antes. Eso fue previamente advertido desde el momento en que esa ley fue redactada, fue alertado el gobierno, el conglomerado, los partidos políticos que se hacen llamar de izquierda, y muy contrario a lo que se podría haber esperado, de que hubiera alguna protesta, alguna capacidad de detener esta ley. Digamos, el presidente tiene veto, él puede vetar una ley. No solo no lo hubo, sino que además durante las votaciones positivas a esta ley, el voto fue prácticamente unánime. ¿Qué diría usted a la gente allá que dice que la derecha al final impide a Boric de gobernar y de poner su veto? La derecha hace lo que ha hecho siempre la derecha, digamos. Es opción y es acorde a las capacidades de cada gobierno cómo reacciona su oposición. La derecha podría frenar o levantar leyes y habrá formas de revertirlas o no. Si está la opción de un veto presidencial, siempre está la opción de entregar al menos al Tribunal Constitucional
la opción de decir, revisen esto por favor, porque aquí hay una ley que me parece que es injusta o que está violando otros derechos que no fueron considerados al momento de redactarla. No hacerlo es irresponsable, no importa qué presidente seas, digamos, ni qué oposición tengas en ese momento. Aquí en Chile se ha usado mucho la excusa de que hacer cualquier cosa distinta a lo que esté haciendo el gobierno de turno es hacerle el juego a la derecha. Lo cierto es que el juego es de la derecha, el juego la derecha lo inventó. La derecha, a punta de matanza, de violación, a punta de desaparición, de tortura, generó la cancha en la cual jugamos hoy día. Son estos partidos los que decidieron jugar ese juego, los que pactaron con ellos, se repartieron el botín entre todos, y a esta altura estamos simplemente pagando las consecuencias. Si nosotros estamos en contra de una ley fascista como esta, es un deber de cualquiera con algo de sentido común o con un mínimo de conciencia respecto de al menos su propia vida. Y eso nos lleva a que, tanto en Chile como en otras partes, de gente que está siempre con la esperanza de que si la autoridad de gobierno lleva una polera, una chapa o una bandera que se asemeja a la que le gusta a aquel, entonces hay que defenderlo a toda costa. Pero si ese gobierno o esas personas están promulgando leyes y erigiendo un Estado en contra del pueblo, la responsabilidad es de todos y todas nosotros, digamos. ¿Qué ejemplo podría ser la situación de Nicolás Piñera? Ahí tenemos un caso que nace durante el gobierno de Piñera. Nicolás Piña asistió a una manifestación en la cual, a algunas cuadras de distancia de donde se encontraba él, fue atacada una patrulla de carabineros que fue incendiada finalmente, y policías infiltrados que en Chile funcionan con total impunidad y sin ninguna orden judicial, tomaron detenido a Nicolás, como te decía, unas cuadras más allá, una detención totalmente ilegal, sin ninguna justificación. Cuando se toman los peritajes, porque se le quiere acusar de la quema de esta patrulla, no encuentran hidrocarburos, digamos, no hay rastros de combustible. Todo termina basándose el caso de Nicolás Piña en los testimonios de policías infiltrados que hasta por confesiones de ellos mismos actúan criminalmente, digamos, es muy distinto a quizás como ocurre en otros países donde la policía infiltrada puede involucrarse en actos delictivos en virtud de ellos ingresar cada vez más a un espacio delictual que ellos quieran destruir, digamos. Acá en Chile lo que ocurre es que las policías infiltradas crean el contexto delictivo, digamos, construyen la bomba, la rellenan, eligen el lugar donde se va a reventar y solamente lo que dejan en manos de otro es el último clic, digamos, y ahí te toman detenido. Y también detienen ilegalmente durante las marchas, tú vas marchando con un tipo al lado y de un momento a otro te toma el brazo, te lleva preso, o va pasando una camioneta y te secuestran derechamente. Actúan con las mismas lógicas que manejaba históricamente la CNI o la DINA en Chile. Digamos, ese es el aprendizaje, nada de eso ha cambiado. Está todo este contexto de la detención, inmediatamente se ejerce una prisión preventiva que es la fórmula de prisión política que se maneja en Chile más fuerte, que es aletargar y aletargar los procesos de tal manera que ya, sin importar si fuiste declarado culpable o no, hayas pasado 3 años en cárcel. Digamos. Nicolás Piña, en virtud de su inocencia y buscando defenderse, volver con su familia, con sus 2 bebés, con su madre, optó por pagar una fianza, para lo cual entregó en caución una propiedad de la familia, y con eso logró salir libre, digamos. Su medida cautelar se reduce a que él pueda estar en su domicilio y así. Ese caso y esa investigación siguió avanzando y el juicio
recientemente se ejecutó y como te comentaba, las mismas pruebas que no existían, digamos, no había, en ningún caso hay una imagen ni nada que esté portando algún elemento incendiario, no hay nada en las ropas que llevaba ni en sus manos, no hay testigos más que las policías intramarcha y sin embargo fue condenado a 10 años y un día de cárcel, de prisión efectiva. No conforme con esto, eh, hay un suceso que rodea toda esta cuestión, es que como te decía, el caso de Nicolás Piña comienza en el gobierno de Piñera y existe por tanto una querella desde el gobierno contra Nicolás Piña. Durante la campaña de Gabriel Boric, tanto él como otros personajes como Camila Vallejo tomaron la bandera de lucha de Nicolás Piña como un preso político, Nicolás Piña como un inocente siendo juzgado por el Estado. Visitaron a Nicolás Piña en la cárcel, se le comprometió el apoyo del gobierno, se comprometió a retirar las querellas. Es súper importante en Chile que el Estado retire la querella para que la gravedad del caso no llegue a, a condenas que van más allá de lo que recibe el narcotraficante o el violador. 10 años en Chile nos los hace un violador. Y estas promesas, por supuesto, que no se cumplieron. De hecho, se pide aumento de penas durante el juicio y lo pide el Ministerio del Interior de este gobierno. Carolina Toá, con la venia, por supuesto, del gobierno y su conglomerado. Ya establecida la condena, que fue hace muy poco, la única última alternativa que queda para cualquier persona que se esté defendiendo en una causa como esa es solicitar la anulación ante la Corte Suprema. Es la última instancia. Antes de que la familia y Nicolás Piña pudieran solicitar esta anulación, se adelantó el gobierno como querellante, fiscalía, y solicitaron que la prisión que estaba llevando él actualmente en su domicilio la hiciera efectiva en la cárcel común, sin ningún miramiento de ser una persona con irreprochable conducta anterior, con familia, estudiando, trabajando. Digamos, en ningún caso se le podría sindicar como alguien que no esté siendo un aporte para la sociedad ni nada. Simplemente quieren ejemplificar. Y este es un acuerdo transversal en la clase política. Así como acordaron el 15 de noviembre de 2019 pactar la fórmula en que se iba a gestionar la democracia en Chile, así como lo hicieron también en el plebiscito del sí y el no para salir de la dictadura y pactar la forma en que se administraba la democracia y las riquezas en Chile, así también la clase política está muy de acuerdo en que las revueltas populares, y esta revuelta popular en particular, y el pueblo movilizado son un peligro. Y tomar a una persona cualquiera que se está manifestando y tenerlo 10 años preso es una muy buena forma para este gobierno y para cualquier otro gobierno, para cualquier otro administrador de este Estado criminal terrorista, de decirnos no salgan a la calle. Todos corremos ese peligro en cualquier momento que salimos a la calle, de que las policías, infiltradas o no, nos tomen, nos implanten, nos inventen pruebas o simplemente con su relato haya la capacidad de juzgarnos y de condenarnos a las penas que simplemente ellos decidan, sin ningún miramiento al derecho internacional, ni al sentido común, ni a los derechos humanos. A 50 años del golpe de Estado en Chile. En ese país vivimos, ese es el país que sostiene este gobierno, ese es el país que profundiza este gobierno. Ya no reconocemos dónde puede haber una izquierda en los conceptos que trabaja esta administración. Difícil que haya una izquierda adentro del mismo sistema. De todas formas, que sea izquierda o derecha, tienen que seguir las leyes del sistema que... Por supuesto que es difícil manejarse dentro de, pero hay conceptos detrás, digamos.
Si tú levantas la bandera de los derechos humanos, no puedes entregar impunidad a los criminales de lesa humanidad. No puedes entregar garantías, además, para que te puedan violentar cuando quieran, digamos. Si tú, fuera de las obligaciones que un gobierno te pueda tener, tienes un discurso, una ideología que habla de la dignidad en tanto lo habitacional, ¿cierto? De la tierra. No puedes estar promoviendo leyes que van en contra de la autodeterminación popular al momento de ocupar los espacios que existen en un país. Que de lo contrario toca pagarle a las grandes inmobiliarias que no son o no debieran ser parte de tus conceptos de izquierda que estuvieron alguna vez fuera del gobierno. Si dentro del gobierno te ves limitado, lo más probable es que te toque denunciar el sistema, ¿cierto? Acusar de que este sistema está viciado y por tanto no se puede cambiar, o trabajar con las herramientas que tengas, pero nunca profundizar. Eso es la parte que no se entiende. Sabemos que en la fórmula democrática de este país, en el modelo económico, no existe la posibilidad de que desde la institucionalidad se ejerzan acciones realmente populares o lo más cercana a la izquierda. Pero si hay una ideología detrás de quien decide someterse a ese régimen y a ese nivel de negociación, debe ser capaz de conseguir algo y no solo entregar. Entonces, la única idea que nos queda es que este progresismo que es el que se publicita a través de consignas como el feminismo, ellos se hicieron llamar el gobierno feminista, lo hacen sin gran distancia de lo que hace cualquier multitienda al momento de intentar vendernos ropa y decirnos arriba mujeres, las mujeres son libres y compra esta polera, digamos. Esto es lo mismo, digamos. Arriba mujeres, somos el gobierno feminista, vota por nosotros. Después nos olvidamos. Digamos, entregar en bandeja las garantías para que los partidos conservadores fueran capaces de intentar retroceder siglos de avances, es, ya no alcanza a ser una irresponsabilidad, digamos. Hay una cuestión que no puede sino ser a voluntad, digamos, a discreción total. Están muy conscientes de lo que están haciendo. Eso es preocupante porque el avance de la abierta ultraderecha y los neofascismos no ha tenido ningún miramiento. Y estos grupos progresistas, globalistas, en cambio, pareciera que intentan ser amigos de todos y por tanto eso siempre obliga a estar a la derecha. Estar al centro no te va a permitir nunca acercarte a tus lógicas o ideales de izquierda. Siempre te va a volcar a la derecha. Porque el juego es de la derecha.